¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Qué gusto tenerles por acá acompañándome en esta charla llamada Quiero comenzar o mejorar haciendo Machine Learning. Entonces, ¿qué? En donde les quiero compartir algunas experiencias en la travesía del Machine Learning que he tenido durante estos últimos 4 o 5 años. Para esto me gustaría presentarme súper breve. Mi nombre es Rodolfo Ferro, todo el mundo me conoce como Rodo. Actualmente soy Machine Learning Engineer en Zeta Labs, es una compañía que está basada en Europa, aunque yo estoy aquí en México, trabajo de manera remota. Trabajo además como Sherpa digital de inteligencia artificial en un programa nacional que tiene Microsoft aquí en México, donde capacitamos y formamos a estudiantes de nivel superior en tecnologías de la nube. Y además de esto, me gusta mucho contribuir y formar parte de diferentes comunidades, por lo cual actualmente formo parte de Google Developer Experts, que es una red global que tiene Google con personas expertas en diferentes tecnologías. Entonces, les mencionaba que soy ingeniero de Machine Learning para una compañía europea. Específicamente, yo trabajo dentro del área de visión artificial. Eso significa que, como pueden ver aquí, yo me encargo de procesar hipermedia como imágenes y videos para extraer información relevante de este tipo de datos. Particularmente aquí en este video se puede ver que ejecuto un algoritmo sobre un video que yo grabé donde realizo identificación de algunos elementos. Estos son elementos comunes. Este es un algoritmo genérico similar a lo que utilizamos en mi trabajo. En mi trabajo lo utilizamos para productos específicos, pues tenemos producto propio en la compañía. Y no solo me limito a la identificación de elementos, sino que realizo por allí otras estimaciones como tracking, conteo, extraigo otros valores estadísticos que son relevantes para información interna de la compañía y demás. Lo interesante de aquí es que esto lo realizo particularmente con cierto tipo de algoritmos que se llaman redes neuronales artificiales y que forman parte de todo este campo de Machine Learning. Pero bueno, al final estamos aquí por ello, para entender un poco de toda esta experiencia, qué puede servirme y qué puede ayudarme para comenzar o para mejorar si ya estoy trabajando en el tema. Y pues en este sentido, tengo un par de consideraciones interesantes que he recopilado a lo largo de estos años, que intenté agrupar en estas 4 categorías. Entonces, la idea es que con estos 4 elementos podamos mejorar bastante. Por un lado, tenemos el tema de las bases. Vamos a continuar compartiéndoles algunas buenas prácticas. Vamos a estar por allí platicando sobre el tema de ML Registry y el tema de integraciones, más algunas automatizaciones, más algunos temas de operacionalidad, justo con el objetivo de aprender y o mejorar en hacer machine learning a nivel profesional y soluciones inteligentes en general. Entonces, sin más, podemos comenzar con esta primera categoría, que son las bases. Y es que comúnmente me ha tocado ver personas que están aprendiendo o se están envolviendo en este medio y siempre se acercan y me dicen: oye, Rodo, fíjate que estoy aprendiendo, quiero profundizar, tomé algún curso, en sí, ¿tú qué me puedes recomendar? Pues bien, yo creo que un punto importante que hay que mencionar aquí es que conocer ML solo por haber tomado un curso no siempre va a ser suficiente. Es muy importante mencionar que los cursos son buenísimos para darte muchas bases y fundamentos que totalmente son introductorios. Pero si al final quieres entender los fundamentos y todas las cosas que hay detrás, el complementar tus conocimientos que adquieres a través de un curso va a ser ideal. Particularmente, yo te recomiendo adquirir algunos fundamentos como temas de algoritmia, que sepas diseñar e implementar algoritmos de forma eficiente, y esto va muy, muy complementario con saber sobre estructuras de datos, porque ello te va a permitir hacer eficiente a desarrollar algoritmos óptimos en tu trabajo. Por otro lado, tener conocimientos sobre cómo tratar datos, y con tratamiento de datos me refiero no solo a que puedas importarlos con Pandas, sino que a que conozcas algunas técnicas para tratarlos, de limpieza, transformación, normalización, en muchos casos tal vez técnicas de reducción de dimensionalidad, que a lo mejor eso ya puede ser un tema tal cual de algunos tópicos de IA que pudieras encontrar. Y finalmente, tener un contexto general sobre resolución de problemas. Si estás involucrándote para trabajar inteligencia artificial en un tópico específico, por ejemplo, en el tema de visión artificial o visión computacional,
pues entender un poco a qué posibles problemas te puedes enfrentar, que puedan ser comunes, cómo trabajar imágenes en diferentes contextos, diferentes resoluciones, calidad, iluminación y demás. Si trabajas en temas específicos, tal vez de industria aeroespacial, por mencionar un ejemplo súper random, problemas asociados y tener un contexto general de entendimiento sobre a qué problemas te puedes enfrentar y posibles soluciones y tener contexto de las herramientas y tecnologías va a ser un plus enorme. Y hablando de tecnologías, una siguiente recomendación es que si tienes conocimiento general, fundamentos y demás, esto se ve súper bien complementarlo con conocimiento y habilidad sobre tecnologías ya más específicas. Pues es que si te pones a investigar algunos roles específicos de algunas compañías, te vas a dar cuenta de que muchas empresas piden conocimientos sobre ciertas herramientas muy, muy puntuales. En este sentido, comúnmente te vas a encontrar compañías que utilizan tal vez R, tal vez Python para el manejo de datos, tal vez SQL también para manejo de datos. Y pues incluso algunas compañías te van a pedir el uso o conocimiento de tecnologías específicas para desarrollo e implementación de algoritmos de IA, como lo puede ser TensorFlow, Scikit-learn, PyTorch, etcétera, etcétera. Muchos te van a pedir tal vez el conocimiento sobre ecosistema de Jupyter, o tal vez herramientas para manejo de workflows, como lo puede ser Apache Airflow, etcétera, etcétera. Yo creo que los temas comunes que siempre te vas a encontrar es el manejo de Git y conocimientos sobre repositorios. En GitHub generalmente es un plus. Y pues bueno, entonces tener conocimientos en herramientas específicas te va a ayudar un montón. Algo que es muy importante mencionar es que además de esto, conforme a tus necesidades y requerimientos en cuanto a conocimientos, habilidades que necesites ir desarrollando en tu proceso de formación y profesionalización, es que te vas a dar cuenta de que vas a tener que ir profundizando un poco más en algunos temas específicos. Entonces, esto es en general en cuanto a bases necesarias. Por otro lado, tener buenas prácticas te va a ayudar un montón. Y con esto me refiero a buenas prácticas en general en cuanto a desarrollo de software, pero algunas buenas prácticas cuando trabajas en temas de datos, algoritmos de IA y demás. Y es que comentar tu código no lo es todo. Y aunque si bien esta es una buena práctica, hay muchas más que te van a ayudar mucho y que no siempre te las van te las van a platicar, tal vez cuando estás estudiando una carrera o algo similar. Al menos en mi caso, que yo de formación no estudié algo asociado a desarrollo de software o tecnologías de la información o cómputo, sino que al menos yo de formación estudié la carrera de matemáticas, son cosas que tal cual no me dijeron y que con la marcha, ya trabajando en proyectos reales, me di cuenta de que eran súper útiles. Entonces, por una parte, documentación en general es algo que toda la vida te va a ayudar. Y en el caso específico, al menos en mi caso, con herramientas que utilizo en mi trabajo para desarrollar algoritmos de IA y demás, que mi herramienta y lenguaje principal es Python, pues hay ciertas ventajas, entonces también es muy bueno que conozcas el lenguaje y las herramientas que estás utilizando, porque al menos para Python, para documentar, tiene un plus muy grande que es el docstring. Y aunque existan actualmente muchas herramientas en las versiones recientes como TypeHint y Type Hinting y todas estas plus que les han ido aumentando a las nuevas versiones, siempre el tener bien documentados tus métodos, tus objetos, todo en Python te ayuda un montón. Entonces, yo sí le saco mucho provecho al docstring y de hecho me gusta mucho seguir un formato específico como el que pueden ver aquí, que es el que utiliza NumPy, que para quienes han trabajado en el entorno, NumPy pues es el paquete por default de cómputo numérico principal que hay dentro de Python. Y pues bueno, tienen un estándar para documentar que a mí me fascina porque es súper claro, puedes incluir ejemplos y demás. Por otro lado, te va a ayudar un montón considerar la longitud de tu código, lo que en inglés llamamos code length, lo que te va a obligar, y esto es una muy buena práctica, a que desarrolles código modular. Esto es algo que aprendí trabajando de manera remota en una compañía que estaba basada en Rusia, y es que nos pedían como requerimiento que el código tuviese una cantidad máxima de líneas.
En este sentido, nuestro límite era de 30 líneas. Si tu código tenía más de 30 líneas, cualquier método, tu objeto, tu función que estuvieras utilizando, tenías que descomponerla en alguna subrutina, documentarla, etcétera, etcétera, y tener tu código modular. Esto buscando tener código siempre legible y que fuese sencillo, simple y siempre funcional. Entonces, este es un muy buen tip que a mí me costó aprender con experiencia, pero pues aquí se los comparto. Y finalmente, y este sí está muy, muy relacionado al tema de trabajar con datos y algoritmos de ML. Siempre pasa que tú realizas, tal vez trabajas tu cuaderno, un notebook en Jupyter, donde haces exploración de datos, una cosa del estilo. Tal vez de una base de datos enorme, tú tomaste un muestreo aleatorio de datos, un sampleo, y resulta que cuando tú compartes tu código y tu algoritmo que te da unos resultados, cuando alguien más lo prueba, pues te das cuenta de que le da resultados diferentes. Entonces, cuando estamos trabajando con cosas relacionadas a datos, experimentación, estos análisis exploratorios en cuadernos, pruebas de algoritmos y demás, siempre, siempre te va a ayudar mucho el considerar realizar pruebas específicas, fijar semillas y todas estas prácticas que hablan de reproductibilidad de tus experimentos. Entonces, mientras que a ti te interese tener ciencia reproducible, pues va a ser muy importante que sepas cómo fijas semillas aleatorias para cuando haces tus pruebas y demás. Entonces, estos son los tips principales y algo que debes tener muy, muy presente es que al final tu código lo van a utilizar muchas, muchas personas. Si estás trabajando con diferentes personas dentro de tu equipo, pues a lo mejor como código fuente. Si hay personas que van a estar probando tu solución, pues tal vez habrá personas que utilicen tu código ya compilado o como solución per se, a través de una web app o lo que sea. Entonces, siempre piensa en que tu código está hecho para que más personas puedan interactuar con él como código fuente, como solución integrada, lo que sea, por lo cual el seguir como muy buenas prácticas te va a ayudar un montón. Con esto doy paso al tercer grupo de tips que estaba por allí mencionando, que es el de ML Registry. Y esto es muy interesante porque muchas personas cuando están entrando a todo este rollo de Machine Learning, siempre aprendemos como así se utiliza TensorFlow, así funciona Keras, abres un cuaderno, lo importas, creas un modelo, le pones una capa, le pones otra capa y al final tienes tu algoritmo. Y le puedes poner datos y tu algoritmo pues te va a dar resultados. Pero no siempre nos explican luego como estos cursos, estos tutoriales, al final, cómo es que pones estos algoritmos que ya son totalmente funcionales, que están entrenados en un ambiente productivo. Para esto es importante tener presente este tema de Machine Learning Registry, que lo podemos pensar como un backup de todas estas cosas que te van a ayudar para dar ese salto. Y para esto, antes de mencionar, quiero dar un contexto muy general. Por un lado, hay que entender que muchos sistemas vienen de que los trabajemos en un, llamémoslo, paradigma de programación tradicional. En este sentido, le llamo paradigma de programación muy tradicional, en el sentido de que generalmente estos sistemas les alimentamos con reglas y datos. ¿Cuál es la idea de esto? Pensemos que estoy programando un sitio web, que tal vez yo estoy allí diseñando la parte de front, que interactúa directamente con el back, etcétera, etcétera. Y por una parte, yo decido poner un botón, tal cual, que es de cierto color, lo que sea. Y generalmente lo que hacemos es que definimos ciertas reglas que tal vez no están plasmadas de forma escrita, pero las definimos al momento de interactuar con ciertos elementos. Por ejemplo, una regla es que si yo pongo el cursor encima de ese botón que es azul, tal vez aparezca como un hover que lo haga cambiar de color, que le dibuje una sombra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, yo estoy proporcionando datos como el lugar donde estoy posicionando mi cursor y definiendo estas reglas que hacen que cambie el color del botón, que le aparezca una sombra, o que si yo le doy clic, es el dato que proporciono. La regla es que justo cuando le dé clic, tal vez me redirija a otra pestaña, lo que sea, ¿no? Entonces, en este sentido, programamos en un paradigma de programación muy tradicional, en donde hacemos estas cosas de forma muy determinística, muy lineal. Definimos datos y reglas y nuestros sistemas nos proporcionan respuestas. Algo que hay que tener muy, muy presente es que cuando trabajamos algoritmos de Machine Learning, esto cambia.
Esto cambia en el sentido de que no proporcionamos reglas de manera explícita, sino que más bien nos encargamos de proporcionarle datos a estos algoritmos, muchas veces datos con respuestas, datos etiquetados, y estos algoritmos, a partir de esos datos, se encargan de aventarse todo este proceso de aprendizaje, donde estos algoritmos, al tener un modelo matemático detrás asociado, ajustan valores internos, variables internas, a las cuales les llamamos parámetros. Ya dependiendo del modelo que estés utilizando, luego reciben nombres específicos. Cuando hablamos de redes neuronales, por ejemplo, se llaman pesos y decimos, pues en el entrenamiento, en su proceso de aprendizaje, pues al variar esos parámetros, lo que sucede es que ajusta los valores de sus pesos. Y al hacer esto, estos modelos que están en estos algoritmos de Machine Learning, lo que hacen es que aprenden ciertas características de los datos que les proporcionamos para que entiendan cuáles son las reglas que hay implícitas sobre los datos que estamos trabajando. Entonces, en este sentido, no hace falta que especifiquemos un dato y un comportamiento, una regla, para obtener una respuesta, sino que estos algoritmos, en su proceso de entrenamiento, aprenden un poco cuáles son las reglas con base en las características que pudieran tener los datos que les proporcionemos. Vamos a aterrizar esto a un ejemplo, así como el caso anterior del sitio web. Si, por ejemplo, yo tengo un algoritmo donde quiero que aprenda a identificar entre imágenes de perros y gatos y que el algoritmo me diga esto es un perro, esto es un gato, esto es un perro, esto es un gato, lo que sea, pues yo le voy a mostrar un montón de datos de ejemplo y le voy a dar, de hecho, etiquetas y le voy a decir, esta foto que ves aquí es el dato, pues ese dato es un perro. Luego yo le voy a dar otra foto, tal vez donde hay un gato, y le voy a decir, esta foto es un gato. El algoritmo se encarga de procesar, de ajustar sus parámetros y aprende ciertas reglas dentro de los datos. Por ejemplo, en un muy alto nivel aprende a identificar tal vez la forma de la mascota que aparezca en la fotografía, tal vez los colores, etcétera, etcétera, de forma que el algoritmo aprende a identificar si es un perro o es un gato en las fotografías, ¿no? Para este ejemplo. Lo importante de todo esto, teniendo muy presente esta cuestión, es que en este proceso de aprendizaje, al optimizar los parámetros, pues estamos trabajando con un montón de variables que están internas en el algoritmo, que son variables que pertenecen al modelo matemático que está detrás de este algoritmo. Y pues en ese sentido, lo que hay que tener presente es que una vez que entrenamos este algoritmo y que ya están optimizados esos parámetros, esas variables internas, al final tenemos un modelo, que es el que llamamos que está entrenado, y que es el algoritmo al final con los parámetros que utilizamos para resolver los problemas que estamos buscando resolver. De forma que si ahora le proporciono un nuevo dato que nunca en su vida ha visto, el modelo es capaz de devolverme inferencias, de darme respuestas a partir de las reglas que ha aprendido en su proceso de aprendizaje. Si entendemos esta idea, podemos asociar a que viene algo más. Si ya tenemos un modelo entrenado, pero puede tener un montoncísimo de parámetros, ¿cómo es que este modelo que ya es óptimo, que ya está entrenado, puedo guardarlo para ponerlo tal vez en producción, para integrarlo en una API, para integrarlo en una aplicación de Android, integrarlo en una web app, lo que sea? Pues en ese sentido, la mayoría de los frameworks que tú utilices para trabajar estos algoritmos van a tener siempre módulos que te van a permitir guardar estados de tus modelos o guardar los modelos que ya están entrenados. Lo interesante es que si entrenas con muchos datos diferentes, pues vas a tener modelos diferentes y es muy importante, ojo, esto no siempre te lo van a decir en algún curso, en lo que sea, sino que esta es de las cosas que te das cuenta ya cuando estás trabajando en ambientes productivos, es que es muy importante tener versionados desde tus conjuntos de datos que utilices para entrenamientos hasta los modelos que vas obteniendo una vez que entrenes. Entonces, aquí entra el tema de Machine Learning Registry, que es súper importante. Entonces, la recomendación es que cuando tú entrenes y tengas modelos que te van dando diferentes resultados, estos modelos que ya están entrenados, que reciben datos y pueden darte inferencias, es muy importante que los versiones y los almacenes en algún lado. Hay muchas herramientas en la nube que te van a permitir guardar artefactos, etcétera, etcétera. Hay herramientas que luego son ya súper específicas. De hecho, ahorita te voy a compartir algunas para temas de Machine Learning y eso te va a ayudar un montón. De hecho, en el caso particular en la compañía donde trabajamos, Google es nuestro proveedor principal de nube
y tenemos versionados todos nuestros datasets que están almacenados allí en Cloud Storage, así como nuestros modelos entrenados, están todos versionados. Todo está documentado de qué se utilizó, cuántas características, perdón, qué características, como cuántas épocas, cuántos datos, etcétera, etcétera. Todo esto está versionado en un repositorio, la documentación, y todo el registry de los algoritmos y los datos están allí versionados y almacenados en la nube. Entonces, ojo, esto es súper, súper importante, sobre todo si quieren profesionalizarse, dar ese salto de solamente desarrollar un modelo en un notebook y pensar en un ambiente productivo. Esto va a ser muy importante. Y en ese sentido es muy importante mencionar esto. Y es que si pensamos en un proyecto general de IA, pues al final varios componentes se ven involucrados. Y de hecho, ahorita yo ya mencioné un componente importante que es nuestro proveedor de nube. Y ahorita se van a dar cuenta porque es muy importante, pero antes de eso, o sea, quiero llegar a esto y compartirles que es un ciclo de vida de proyectos de IA. Van a encontrar muchos ciclos de vida. Generalmente, si buscan en Internet, van a encontrar ciclos, por ejemplo, para trabajar con datos, que extraes datos, los limpias, transformas, entran en un modelo, etcétera, etcétera. Este es un ciclo de consideraciones que hay que tener muy presentes cuando estás trabajando un proyecto de IA. En general, hay varios componentes que son clave y necesitas considerar. Al final, estos componentes yacen todos sobre uno principal, que es tu infraestructura de inteligencia artificial. Vamos a ver por qué yacen sobre esta infraestructura. Principalmente, necesitas tener un conocimiento general, contexto del negocio o la problemática que estás buscando resolver, llamémoslo como este componente de análisis de negocio, donde si, por ejemplo, tú vas a estar trabajando, digamos, temas de agricultura, pues es importante que entiendas algunos ciclos de producción de tus cultivos, sobre todo para entender qué tipo de datos son los que puedes obtener del problema que vas a trabajar. Y en este sentido, si tienes contexto general de digamos, todo tu negocio, es imprescindible que también tengas tu conocimiento de infraestructura para que entiendas, en dado caso, dependiendo del tipo de datos, posibles soluciones sobre el negocio que estás trabajando, que entiendas qué tecnología puede ser o no ser factible, ¿no? Entonces, por eso esto ya se tal vez sobre una infraestructura en cuanto a que necesitas tener cierto conocimiento previo para saber cómo es que adaptas tus necesidades para lo que venga posteriormente. De allí, pues, hay algún componente de ingeniería de datos, llamémoslo, donde vamos a abarcar en este punto cuestiones desde cómo obtienes tus datos, cómo los almacenas, cómo los transformas, cómo los procesas y preparas para el modelado. De aquí se vienen varios componentes sobre tu infraestructura. De hecho, sobre la infraestructura es importante considerar, por ejemplo, dónde vas a almacenar tus datos, qué vas a utilizar, si los vas a estar procesando en la nube, si vas a armar un flujo que en cuanto recibe los datos los procesa, los almacena o directamente los va a aventar un modelo. Entonces, en ese sentido es importante la consideración de infraestructura de IA. Posteriormente viene el tema del modelado, que es tal vez una parte muy importante en tenor de esta charla, sobre todo que en el sentido de que está enfocado al tema de algoritmos y la parte de Machine Learning. Generalmente este modelado lo vas a terminar haciendo en alguna herramienta de nube. En el caso, en la compañía donde trabajo, utilizamos GPUs y entrenamos en la nube por la cantidad y calidad de los datos que utilizamos. Entonces, en ese sentido, todo sigue yaciendo sobre una infraestructura de IA. Y finalmente, el despliegue, que la infraestructura es clara, tienes que pensar en cómo es que vas a empaquetar tu solución ya funcional para ofrecerla como solución tal cual, si la vas a integrar de nuevo en una aplicación de Android, en una web app, etcétera, etcétera. Y al final todo ya se sobre esta infraestructura. De nuevo, para fines prácticos, la nube se va a volver una aliada súper, súper importante para muchos de estos componentes, tanto para el tema de ingeniería, para el tema de modelado, para el tema de despliegue, para todo. Entonces, es importante que tengas consideración de esto y que tengas conocimiento de cómo es que se manejan estas herramientas de nube, en este caso, porque si son lo principalmente que va a estar allí apoyándote para tener backup de todo tu ML Registry, tu procesamiento, toda la parte de cómputo,
pues qué mejor que conozcas las herramientas para ello, ¿no? Y en este sentido, quiero llegar a la última parte, donde comenzamos a platicar el tema de algunas automatizaciones, operacionalidad y demás, algunas integraciones. Y quiero retomar este tema de que al final lo que sucede es que una vez que tú entrenas tu modelo recibe datos y te devuelve inferencias, predice, clasifica, lo que sea, ¿no? Infiere a partir de los datos. En este sentido, es importante pensar, ahora sí, quiero compartirles las herramientas específicas, es imprescindible pensar en cómo es que vas a pasar de implementar tus experimentaciones, exploraciones, desarrollo de modelos que generalmente vas a hacer en cuadernos de Jupyter, en cuadernos de Google Colab, a pasar a una IA que esté totalmente funcional y que tenga una interacción directa con tu target, ya sea con el cliente, ya sea con parte de tu team, o parte del team que se encarga de tomar tu solución y ponerla en la aplicación de lo que sea que vayan a servir. Y en ese sentido, pues hay diferentes integraciones y diferentes herramientas que te van a ayudar bastante para esto. Por un lado, es importante mencionar que pues compartir y evaluar tus resultados va a ser muy, muy importante. De hecho, algo que me ha sucedido a mí en lugares donde he tenido oportunidad de trabajar ha sido que me dicen como, ok, pues aviéntate, explora un poco estos datos, aviéntate un modelo, ve un poco qué puedes decir sobre esto y pues al final nos vemos tal día y presentas un poco como tus avances, ¿no? Entonces, por un lado, si entra parte del equipo que, aunque sea técnico, tal vez no es técnico en cuanto a temas de Machine Learning, pues va a suceder que el cómo les transmites los resultados se vuelve un factor importante y al final lo que les interesa no necesariamente va a ser como, no, no, es que al final normalicé, me di cuenta de que los datos seguían una distribución gamma y tuve que estimar los parámetros para ver ahí un poco, igual y a las personas no les va a interesar tanto ello, sino más ver funcional la solución y tus hallazgos. Entonces, el conocer herramientas como Flask, FastAPI que te permitan empaquetar estas soluciones y tal vez desplegarlas como una API, permite exponer la funcionalidad de tu solución. Por otro lado, habrá un montón de herramientas que yo te recomiendo que les eches un ojo, sobre todo por su simplicidad en la que te van a permitir armar dashboards o soluciones muy visibles que permitan integrar tus algoritmos y tus resultados. Pues te vas a dar cuenta de que te van a ayudar un montón y estas te las recomiendo mucho por que les eches un vistazo. Algunas de ellas son como Streamlit, que te permite levantar aplicaciones web súper, súper fácil. Yo creo Streamlit ahorita es como de mis mejores aliados. Existen muchas más herramientas que han estado evolucionando y surgiendo actualmente como Gradio, que es muy similar a Streamlit y pues que hay un montón de gente que está detrás de esto. Lo interesante es que todas estas son herramientas open source, entonces te vas a encontrar un montón de foros, de tutoriales, de documentación que te va a ayudar a comenzar con esto. Y créeme que es uno de los mejores tips que vas a encontrar, el que sepas integrar en soluciones muy visibles y que evidencien bastante los resultados que estás obteniendo. Por otro lado, y ahora sí quiero llegar al tema de tal vez operacionalidad, el tener conocimiento general de cómo puedes pasar, ya que tienes todo este contexto previo, cómo es que puedes pasar de entrenar algoritmos, que tienes ML Registry, en integrar todo en algo más completo, en un flujo completo que tal vez venga desde el punto en el que obtienes los datos hasta transformarlos automáticamente, a entrenar automáticamente un algoritmo y automáticamente cuando se haya entrenado desplegarlo, se vuelve un punto interesante y que si ya tienes ese plus, créeme que es una ganancia enorme. Y en ese sentido, esta es la cuestión de operacionalidad. El ya tener varias integraciones que van en un proceso continuo, desde integraciones de datos con modelos para entrenamiento, empaquetado, despliegue y demás, te va a ayudar un montón. Y en ese sentido también habrá un montón de herramientas que te van a ayudar muchísimo. Y en ese sentido, al menos yo te quiero recomendar dos, que son las dos que he utilizado. Cuando estuve trabajando en esta compañía que se llama Cloud Linux, que está basada entre Rusia y Ucrania, utilizábamos mucho Luigi para crear pipelines que automatizaban procesos. Por otro lado, actualmente estamos orquestando tareas
utilizando Apache Airflow, que ambas herramientas son programables haciendo scripting con Python. Entonces tú puedes crear tus tareas específicas, armar flujos complejos de tareas y ejecutarlas todas de un jalón. Y lo más cool es que esto lo despliegas como un servidor de tareas, el cual tiene incluso integración vía API para que estés intercomunicando procesos y te da soluciones súper robustas y súper completas. Entonces, al menos estas dos herramientas, yo te recomiendo que les eches también un vistazo y que intentes probar cómo es que lo puedes ir integrando con soluciones ya más completas de ingesta de datos, alimentar a un modelo que te devuelva alguna inferencia, que prediga algo, lo que sea de los datos que reciba, pero dentro del mismo proceso y que veas el funcionamiento, porque créeme que esto se utiliza a gran escala para orquestar tareas. Entonces, súper, súper útil. Y además de esto, van a existir muchas más herramientas que te van a ayudar en cuestión de operacionalidad. Y estas son las herramientas que mencionaba hace rato, que dije al rato se las muestro. Aquí hay un montón. O sea, si quieres llevar track de tus entrenamientos, herramientas que te ayuden en tu proceso de mejor almacenamiento de hiperparámetros, que son parámetros generales, no estas variables internas que tienen los algoritmos y que pueden ser como miles o millones, sino parámetros un poco más generales de cuánto tiempo entrenas tus algoritmos, cuál es la cantidad de datos por lotes que vas a ir alimentando a tu algoritmo para que tome de ejemplos y que vaya entrenándose y demás. Asimismo, hay herramientas que te van a permitir llevar track del proceso de entrenamiento. Por ejemplo, MLflow, etcétera, etcétera, Comet AI, llevan logging de tus experimentos. Eso significa que si tú dejas un algoritmo ejecutándose, te ofrecen un dashboard donde puedes ver el historial de entrenamiento, ver un poco los resultados y demás. Y si quieres, incluso para workflow más completo en cuanto a tema de los algoritmos de Machine Learning, esto es estructurar todo un proceso robusto que te permita tomar datos, alimentarlos un modelo y que en un proceso automatizado se entrene, tal vez que entrene 3 diferentes versiones de un algoritmo con estos datos y que las 3 diferentes versiones te devuelvan los resultados para comparar y ver al final con qué variaciones, qué modelo te resulta mejor. Estas herramientas te van a ayudar un montón. Y pues puede ser bastante y a lo mejor muchísimo por revisar. Mi recomendación es que eches un vistazo de poco en poco. Por ejemplo, si ya te platiqué, por ejemplo, de Luigi o de Airflow, pues échale un vistazo tal vez a alguno de los dos. Si te estoy aquí platicando de varias, por ejemplo, checa MLflow, que es consistente y te ayuda para estas 3 tareas. MLflow también es open source. Tú lo puedes bajar, levantas un server local que te permite ejecutar tus experimentos de entrenamiento de modelos y llevar seguimiento de los mismos. Y en ese sentido, estos te van a permitir dar ese paso de no solo quedarte en cuadernos con tus experimentos, sino en ir más allá. ¿Cómo puedes pensar en ambientes productivos, en ambientes a gran escala que te permitan tener un control absoluto de todo lo que estás trabajando relacionado a tus algoritmos de Machine Learning? Y pues bueno, yo creo que hay un punto interesante aquí y con esto ya voy cerrando. Suena que es un montón de herramientas, son un montón de cosas por revisar, un montón de tips, un montón de cosas, pero consideren lo siguiente, esto es un mega resumen condensado de cosas que yo he vivido en experiencia durante estos últimos 4 o 5 años. Entonces, lo interesante es que si a ustedes les llama la atención, aprovechen. Hay muchas personas, hay mucha comunidad que está trabajando y que buscamos siempre apoyar a que más personas entren en estos temas. Y en ese sentido, algo que a mí me ha ayudado mucho y que espero que les motive es que esto es un proceso y que en el proceso van a conocer y tener oportunidades increíbles. En mi proceso de aprendizaje hace 2 años ya, tuve oportunidad de participar en la PyCon de Colombia, por ejemplo, compartiendo justo un taller de cómo es que empaquetas tu modelo y lo sirves como una API, ¿no? Como el taller se llamaba justo Deep Learning as a Service, cómo lo puedes empaquetar y desplegarlo, ¿no? Como esa parte de dar el salto hasta llegar a conocer, como en estos eventos, por ejemplo, al señor Guido Van Rossum, que es el creador de la herramienta principal que utilizo en mi día a día, el creador del lenguaje de programación Python. Entonces, es una travesía,
Van a venir muchas experiencias, muchos altos y muchos bajos, pero tengan la certeza de que están en un punto en el que ya hay muchas herramientas, mucha documentación y mucha gente que vamos a estar para apoyar. Entonces, en este proceso también no me gustaría que todas y todos ustedes se sientan solos. Así que, pues, aprovechen a todas las personas que estamos en el medio y, pues, con esto me gustaría cerrar.